Aquí estamos de regreso en Visión Económica a las 18 horas. Noel, Alejandro y quien servidor Leonardo Valverde estamos trabajando con mucho entusiasmo para todos ustedes, haciéndoles llegar nuestro punto de vista de acontecimientos económicos, sociales, políticos y más en la República Dominicana y del mundo. Quiero hacer un comentario respecto a cierto diletantismo que se hace en la República Dominicana a raíz de decisiones, de proyectos iniciativas que se toman desde la presidencia de la República hacia el Congreso Nacional y desde ahí a la presidencia, al Ejecutivo otra vez para que se conviertan en leyes. Obviamente que la normativa establece el procedimiento de por dónde se introducen los proyectos de leyes, cosa que yo quisiera hacer una modificación para que Alejandro, yo y fulano y Prensejo podamos someter proyectos de ley independientemente de que seamos legisladores o no, o de que seamos presidentes o no, que haya un mecanismo para que todas aquellas iniciativas de legislación que vaya a favorecer el desarrollo local, las comunidades, la ciudadanía, empoderarla, que haya mecanismos de por donde se pueda, desde lo civil, desde la posición ciudadana, hacer llegar esto. Eso todavía pienso yo que es una debilidad que existe en la legislación dominicana. Pero yo traigo esto a colación con relación a la ley de fideicomiso. Esta es una ley, el fideicomiso no es una figura nueva, es una figura viejísima. Un fideicomiso está concebido como una herramienta de carácter jurídico y administrativo que crea condiciones entre las partes de buena gobernanza, de decisiones, de proyectos, de recursos, etcétera, etcétera. Desde la premisa de lo que son los fideicomisos, y he tenido la oportunidad en los últimos 6 años de estar vinculado a algunos fideicomisos y sé cómo se diseñan y sé el papel que desempeñan. Lo que hacen los fideicomisos es que generan confianza y despejan dudas y crean una fuente de información fidedigna respecto a cualquier cuestionamiento de la estructura de fideicomiso que se quiera plantear. Bueno, finalmente se ponen de acuerdo y establecen aprobar la ley de fideicomiso, ¿verdad? Y esa ley de fideicomiso, que solamente en la República Dominicana los fideicomisos eran privados. Ahora vamos a tener fideicomiso privado y fideicomiso público. Lo que yo conozco son los fideicomisos que hacen, sobre todo en el área inmobiliaria, determinados inversionistas respecto a compañías constructoras y la figura de fideicomiso, que es un banco. En este caso, el banco tiene la fiduciaria que le hace el fideicomiso y lo que hace es administrar un contrato, una decisión de dos partes para que no tengan ninguna de las otras partes que intervenir en la decisión de cómo se va a financiar, porque está previamente establecido en un contrato. Ahora, fideicomiso público y público privado, lo que va a implicar una complejidad también en República Dominicana. Vamos a ver, aquí se usa que un grupo que tiene una visión mientras está gobernando, introduce buenas iniciativas y si ese grupo deja de gobernar, entonces el que viene, que no está de acuerdo con eso, o lo echa para atrás y tiene mecanismo para hacerlo, que fue el mismo mecanismo, la misma fuente que la creó la ley, la vuelve y la descontinúa, y entonces sería una lamentable para la República Dominicana. Quiero decir que todo el mundo sabe que el presidente de la República, al asumir la primera magistratura del Estado, hizo un fideicomiso con sus bienes, de manera que él, durante el tiempo que sea presidente, no tiene incidencia en sus empresas. Quiero decir, en lo que tiene que ver con las decisiones planeadas. Se la hace el fideicomiso al que él designó para que haga esto. Y eso es muy bueno. Ojalá que todos los políticos, durante el tiempo que van a durar, sobre todo los que son electos, ¿verdad? Incluso los que no son electos, los ministros que se han nombrado, pongan sus bienes en fideicomiso para evitar las travesuras que generalmente se hacen por el tráfico de influencia de que yo soy ministro. Entonces, si bien no me compro a mi propio ministerio, pero entonces le compro al otro y el otro me compra a mí desde afuera. Todos esos mecanismos lo que hacen es fortalecer la República Dominicana. Y lo que veo es una perdedera de tiempo en la disputa. Dice, el fideicomiso es correcto, si es incorrecto o no es incorrecto. Si usted quiere que controlemos los gobiernos, metamos el fideicomiso bien hecho por tu parte. Porque con esos fideicomisos, en vez de yo ir donde un funcionario público a que me dé información, aún habiendo una ley de información pública en República Dominicana, corren el riesgo hasta de pagar las multas
por el tiempo que no me da la información, yo me voy directamente al fideicomiso, solicito la información porque hay una parte pública participando en el fideicomiso y entonces el fideicomiso es una figura pública que lo que hace es eso, administrar los intereses de dos partes para que las cosas se hagan conforme las dos partes acordaron en el inicio de la operación, porque generalmente las cosas comienzan de maravilla, en abrazos, en besos, cuando se hacen las alianzas. Después que los proyectos empiezan a despegar, ahí es que entonces la gente quiere sacar las uñas y el fideicomiso lo que es un corta uña que le corta las uñas a aquel que quiera sacarlas. Sí, en ese sentido, precisamente cuando estamos hablando en el contenido de hoy, yo decía muy claramente que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, O porque al las revés. personas, o al revés, porque las personas que hoy están diciendo que los intereses del gobierno van a estar como expuestos, son lo mismo que hicieron los fideicomisos anteriormente. Yo no entiendo. Entonces, era bueno cuando tú lo hacías aunque no tuviera la ley. Y ahora que la ley está, entonces no es conveniente porque yo ahora puedo pensar que los intereses del gobierno, o sea, del país, del ciudadano, del de a pie, entonces están en peligro. A veces como que uno dice, pero venga acá, ¿y será que uno no lo vio a ellos cuando se estaban los fideicomisos funcionando? Son los Obviamente mismos que actores se trataba de fideicomisos privados, ¿verdad? Que no eran privados, públicos sí. necesariamente porque no estaban amparados en una ley, aunque sí Sí. participaban los activos públicos, participaron en varios fideicomisos. El asunto de las carreteras, ¿cómo se llama? Red El vial. R de Vial, también en otro, o sea, el gobierno en sí participaba, aunque eran privados, pero era público, ¿me entiendes? Público-privado. Lo que pasa es que no estaban, Público-privado, Alejandro, que no estaban normados por una ley. por Ahora, una ley, yo pero pienso, estaban funcionando yo pienso que yo apoyé la ley de fideicomiso porque creo que no, lo que hace es regular, lo que hace es crear regular, condiciones para gestiones poner transparentes. bien clara lo que podía ser un asunto de yo quiero de esta forma, no, ahora te Y dice es de todavía, esta Alejandro, forma. mira, hemos mejorado bastante, pero todavía hay una debilidad en la estructura gerencial del Estado, en los tres poderes. Hay debilidades y Sí. en lo que esas debilidades se van superando, los fideicomisos van ayudando. Esa es mi opinión, tú sabes, de que no sean funcionarios públicos los que tomen la decisión final en términos de lo que se acordó entre las partes para que los proyectos sean conforme fueron concebidos y Concebidos. rubricados. Sí, y lo que creo es coincidiendo contigo, Leonardo, y es en lo referente al cumplimiento de lo estipulado en el contrato de fideicomiso. O sea, no hay una estructura que te diga en el fideicomiso cómo yo logro que lo que tú y yo pactamos se haga realmente. O sea, eso depende de la confianza de los actores, pero no hay No, nadie Alejandro, que diga, ¿eh? no, yo ahí sí estoy yo radical. El fideicomiso es un contrato que se firma. Sí, Y cuando las partes lo firman, el que hace el que gestiona el fideicomiso en nombre de las partes de las es el que partes. toma la decisión del momento que se va a desembolsar fondos, ese es el que desembolsa los fondos. Y no lo Sí, desembolsa si no están en función de los convenidos. ¿Tú me entiendes? Que exacto. ahí es que está la bonanza de esto. Entonces, no es un problema de interpretación ni de fideicomiso ni de los fideicomisantes, no es Antes. una interpretación, es un documento contractual que está establecido y sobre esa base es que tiene. Incluso hay gente que ya se ha trallado contra los fideicomisos porque cree que puede variar cosas, que pueden hacer Que va a cosas. manejar los Y cuando antojos. van al fideicomiso, yo particularmente vinculado a dos eh, fiduciarias de dos bancos importantes del país, he tenido una relación directa durante 6 años y te puedo decir la cantidad de cosas que han echado para atrás porque los gestores del proyecto van y creen que pueden hacer lo que quieran, sobre todo en el área de la construcción, y entonces la fiducia le dice, Pérez, eso no es así, mire, pues lo que usted acordó con el dueño del capital, fue esto lo que acordaron y eso tiene que hacerse así para nosotros poder liberar los fondos. Es decir, que No, el no, no, fideicomiso además también de es un eso, filtro. sí, además de eso, usted sabe que mucha gente decía, ya yo terminé el proyecto. Cuando van allá
le dicen, bueno, según el informe que yo tengo del que nosotros contratamos para supervisar su obra, dice que a usted le falta el 25% todavía. Porque las Termínelo terminaciones, y venga. aparentemente, la parte que se rinde rápido es el La levantamiento bruta, del esqueleto, la exacto, terminación y lo duro, ¿verdad, es lo Alejandro? duro. Ahí es que Así se es. gasta tiempo y recursos. Entonces, hay que, porque ya levantaron el edificio completo y todavía no le han metido caña a la terminación de que pueden meter gato por liebre, pero eso no es así, don Alejandro. Mire, Alejandro, ¿qué le Dígame. parece a usted si comentamos un poco la coyuntura política en la República Dominicana? Porque se está calentando la pista, ¿eh? Usted y Bueno, yo lo yo, decíamos, lo yo, que pasa es que estamos en un año preelectoral, preelectoral, sí. preelectoral, como la política interviene en la economía de una manera tan determinante y la economía es usada por la política para la justificación de lo que se quiere hacer, lo que no se quiere hacer. Y no lo que no se puede hacer, porque lo que no se puede hacer está establecido en función de la cantidad de recursos que hay y en función de la pertinencia de los proyectos. Pero de ahora en adelante, acostumbrémonos todos, y lo estamos anticipando, nosotros tenemos cierta experiencia política por la participación que tuvimos durante décadas en los movimientos progresistas y porque nos quedamos académicamente actualizándonos humildemente en las líderes políticas de lo que toman decisiones en la República Dominicana y en el mundo. Y acostumbrémonos, porque ya se abrió el debate político. Todavía es en octubre que se abre la campaña, ¿verdad? Pero de aquí a octubre ya empezó el año con posicionamiento, con encuesta, con una serie de debates que toman todos los escenarios para meter el debate político. Ahora mismo el Congreso ha sido el escenario dominante porque han estado unos proyectos de ley que, ¿verdad?, vinculan a las estructuras políticas y entonces por eso se ha notado más en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados fundamentalmente, que es donde está la diversidad, porque en la de senadores no hay tanto que discutir cuando se baja una línea y esa línea es de consenso entre los senadores, pasa sin ningún problema. Entre los diputados es que está el arco iris. Y al haber ese mosaico en la Cámara de Diputados, entonces ahí es que más se siente esto. Por lo que yo quiero decir es lo siguiente. En los años preelectorales los gobiernos atacan el paso, porque generalmente tiene que mantener el posicionamiento. Si hay aspiraciones de reelección, también hay que fortalecer la gestión para que entonces haya una base de credibilidad que soporte una reelección presidencial en un país como la República Dominicana. Pero también la oposición política se activa en términos de buscar los entuertos, las debilidades y hasta las propias realidades importantes transformarlas, porque eso es la política, de manera que entonces puedan detratar al que tenga el gobierno y coger empuje lo que están en la oposición política de República Dominicana. Entonces, ya estamos en ese escenario, ya todo el mundo, ya los aspirantes a la presidencia de la República están determinados, ya las bisagras las están engrasando, toda esa pequeña bisagra política que hay en República Dominicana ya le pusieron su grasa para que circule sin mucho ruido, sino que el ruido sea hacia adentro y que no sea hacia afuera, como si fuera una puerta con dos bisagras o tres, pero que el ruido que pueda hacer lo haga para adentro, porque se queda adentro, y afuera entonces el menor ruido posible para que solamente sepa el que me va a comprar mi bisagra o el que me va a alquilar mi bisagra, que lo haga con el menor perfil posible, porque todos los que tienen bisagra saben qué es lo que quieren. Algunas veces los que tienen partido bisagra están más claros de qué quieren que los que tienen partido grande, porque eso sí tan clarito que lo que quieren es una franquita del poder, pero los que tienen partido grande quieren el pastel entero, entonces ahí es que se dificulta lograr esa gran meta de que el pastel yo lo voy a dominar yo fundamentalmente, recordándole yo humildemente que todos los partidos gobernantes y todos los presidentes que han tenido todos los poderes a su favor han terminado con una gran dificultad para mantener la confianza en la población, la credibilidad de su partido y la propia credibilidad de esos líderes políticos. Eh, yo podría decir que ya ha habido muchas declaraciones aquí, principalmente en Santiago, ya una política se está lanzando para el área de senaduría, pero
esas son cosas que están a destiempo ahora. Vamos a ver los posicionamientos. Pero, ¿qué decía ahí, amigos televidentes? Que volvemos en breve. Bueno, don Alejandro, antes que nos mande la pausa, en un minuto, en 30 segundos, nada más decirle que no estamos fuera de tiempo. En la política nunca se está fuera de tiempo, porque la política es una continuidad dialéctica. Y entonces eso de que no estamos en el tiempo de eso no es así. Desde el primer día que perdió una gente unas elecciones, empieza a prepararse para las siguientes elecciones. Vamos a la pausa.